Comparecemos para aclarar las últimas novedades en el proceso de escolarización del curso 2020-2021 y cómo va a afectar a este proceso en nuestra localidad. Me acompaña Félix Zambrano, que es secretario de la Comisión de Escolarización y que posteriormente aclarará algunos aspectos técnicos del citado proceso. Bien, la Consejería de Educación y Empleo para el curso 2020-2021 oferta 375 puestos escolares para los 367 niños y niñas que nacieron en el 2017 y que se van a incorporar al segundo ciclo de educación infantil, es decir, a 3 años. Por tanto, con estas cifras tenemos suficientes plazas para que este proceso se desarrolle con todas las garantías y con la tranquilidad, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Tengo aquí un desglose por colegios de educación infantil y primaria públicos y concertados. Básicamente, cada centro público tiene 2 unidades, es decir, 50 plazas. El Ruta de la Plata también oferta 50 plazas y solo el Santo Ángel oferta 25. Bien, cuando se decretó el estado de alarma, la Consejería de Educación y Empleo había modificado tanto el calendario como el procedimiento de escolarización. En un principio iba a ser solo telemático y a través de Rayuela. Luego, la instrucción conjunta del 13 de mayo del 2020 de Secretaría General y Secretaría General de Educación flexibiliza este proceso que era restrictivo, pero pasamos a la fase 1 de la desescalada y entonces contempla que se procederá a la apertura de los centros educativos para su desinfección y acondicionamiento antes del 18 de mayo de 2020, fecha en que se comenzarán a desempeñar funciones administrativas. Desde el Ayuntamiento de Almendralejo, la semana pasada, hicimos una desinfección de los exteriores de todos los centros educativos de la localidad, privados, concertados, institutos. Se desinfectaron los accesos, tanto por fuera de los recintos escolares como por dentro, es decir, desde la valla exterior hasta el propio edificio del centro. Mañana se va a realizar una desinfección de los interiores de todos los centros educativos. Se va a realizar en un día. Básicamente, los despachos de atención al público, dirección y secretaría, sala de profesores y aseos. Se va a llevar con oxivirin, que es un compuesto de peróxido de hidrógeno, menos agresivo que el hipoclorito, para que estas zonas puedan estar disponibles de forma prácticamente inmediata. Hoy mismo los equipos directivos ya han abierto los centros para tareas administrativas con el 50% del personal de administración y servicio, con todas las medidas de higiene previstas en la instrucción conjunta que antes mencioné. Por tanto, nos vamos a encontrar en los centros entre 4 y 6 personas a la vez. Se recupera de esta manera el proceso presencial del procedimiento de admisión del alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Las familias podrán solicitar una plaza escolar del 19 al 28 de mayo dirigiéndose al centro que elijan como primera opción. Es decir, se transforma de alguna manera en un punto de atención. Aquellas que lo deseen podrán cumplimentar por Rayuela en www.rayuela.educares.es la solicitud y entregar en el centro, dentro de los plazos indicados, la documentación acreditativa. Los plazos destacados los tengo aquí apuntados, pero Félix nos ha preparado un cuadro, ahora os dará una copia para cada uno, donde aparecen todas las fechas más importantes y cómo se va a desarrollar el proceso. Luego, cuando entre en su turno, supongo que él querrá explicar algo de esto. La Consejería de Educación y Empleo, por otra parte, ha anunciado que no se va a volver a las aulas en el presente curso escolar 2019-2020, ni en educación infantil ni en los centros de educación especial. Permanece cerrada, por tanto, la escuela infantil, periodo 0-3 años, La Piedad. El proceso de admisión en La Piedad
deberá ser telemático y lleva prácticamente el mismo proceso que el proceso telemático de los centros de primaria. Es decir, pues tendrían que rellenar las solicitudes a través de Rayuela, entrar en la plataforma, hay un pequeño tutorial que ayuda a los padres a realizar el proceso y no es necesario presentar documentación acreditativa. Simplemente es una declaración de responsabilidad confirmando que los datos que se aportan son correctos y al final del proceso sí se puede requerir por parte de la Administración esa documentación. Las familias que no tengan acceso a Internet y, por tanto, no puedan desarrollar el proceso vía telemática, podrán acudir entre el 18 y el 29 de mayo al Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, que se convierte en punto de atención, en horario de 10 a 13, lo que va a garantizar el proceso presencial que garantiza la igualdad de oportunidades. El 13 de julio ya se publican las listas definitivas de alumnado admitido y excluido en la lista de espera, en la web de la Consejería de Educación, en escolarización.educarex.es. Si fuera posible, también en la web de los centros educativos. Y, por último, de forma simultánea al proceso de escolarización en la Escuela Infantil La Piedad, el Ayuntamiento de Almendralejo publicará en los próximos días el calendario del proceso de admisión para niños y niñas de 0 a 3 años en la Escuela Infantil Pipirigaña, que depende exclusivamente del Ayuntamiento. Se supone que este tipo de proceso va a ser muy similar al que la Consejería tiene previsto para los centros que dependen de ella. Intentar, mediante una ficha, que es verdad que han salido en muchos sitios, que puede ser muy fácil, el acceso a Rayuela, no es necesario ninguna familia que tenga clave, aparece abajo en color rojo un texto que dice presentar solicitud, simplemente se pincha en la solicitud, aparecerá aquí desglosado infantil segundo ciclo. Una vez que entres en infantil de segundo ciclo, aparecen unas instrucciones muy sencillas y aquí está quizás la hoja más importante, donde a la familia se le da la opción de poder hacer la solicitud de forma telemática de 3 formas, o bien con certificado digital, la familia que lo tenga, o bien marcar la cruz en clave de Rayuela. Habrá familias que ya tengan alumnos en otro centro y tengan su propia clave de Rayuela, pues con esa misma clave de cualquier otro hermano puede acceder perfectamente a la solicitud. Y luego quizás, pues para aquellas familias que nunca hayan tenido en contacto con Rayuela, pues hay un apartado que es la última, donde se pincha y simplemente con el DNI de cualquier miembro de la unidad familiar, pues se le abriría lo que es el formato de solicitud. El formato de solicitud es muy sencillo, como bien ha dicho Manolo, solamente hay que rellenar datos muy sencillos de la unidad familiar, llámese DNI, domicilio, teléfonos de contacto y sobre todo un correo electrónico por el cual pues, el propio centro pues, se pondría en contacto con esa familia pues, para hacer ese intercambio de documentación que en un primer momento pues, no se puede hacer. Como digo, son datos muy sencillos, a cualquier puede acceder. Entonces, dentro de esta solicitud, que como veis en 4 pasos se llega de una forma sencilla y rápida, se va a pedir en esa documentación que se haga una declaración responsable, una declaración en la cual se argumente que todos los datos que la familia incorpore son datos reales y veraces, esa famosa dirección de correo, que es la que va a hacer que pueda existir esa conexión entre familia y centro y luego, pues lo más importante, pues el propio sistema te va a emitir un justificante que es el que te va a servir como para que tu hijo o tu hija pues esté matriculado en el centro. Como dice Manolo, también habrá un tutorial y en ese tutorial pues más o menos que es un resumen de lo que yo he dicho. Sí es verdad, y ya sabéis que ha ido cambiando un poco la información al respecto, según esa instrucción conjunta del 13 de mayo, pues también existe la posibilidad de que aquellas familias que tengan pues, problemas a la hora de hacer la solicitud de forma telemática, los centros que ya nos hemos convertido en punto de atención al usuario, pues también podamos ayudar a las familias a rellenar la solicitud. Inicialmente esa solicitud se la rellenaremos nosotros también de forma telemática. Yo digo que es muy sencillo, nos darían los DNI y nosotros dentro de los ordenadores de los equipos directivos se las podríamos hacer. Estamos ahí un poco pendientes de alguna información que a lo
mejor salga a última hora de la mañana, pero hasta la fecha, como os digo, de forma presencial. Sí es muy importante, y eso hay que aclararlo, que para que exista esa forma presencial de acceso al centro se va a hacer exclusivamente por citas. Todos los centros tienen que dar citas del 19 al 28 de mayo. Cada centro pues lo hemos compuesto de alguna forma en que esas citas pues sean de aproximadamente entre 10 y 15 minutos para la familia, según necesidades, y yo, en concreto intuyo que la gran mayoría la hará de forma telemática y vamos a ir viendo cómo va evolucionando un poco la semana esta primera en cuanto a la cita. Hacerle un llamamiento a las familias que no hay ningún problema porque todos los centros, tal y como dice la instrucción conjunta, pues disponemos de medidas de seguridad, de medidas de acercamiento, tenemos gel, tenemos mascarillas para aquellas familias que tengan que acceder y no la traigan, las separaciones de 2 metros entre una zona y otra. Digamos, inicialmente, en ese sentido, pues no va a haber ningún problema pues en cuanto a ayudar a aquellas familias que tengan problemas a la hora de rellenar la documentación de forma telemática. Eso por ahí. Luego hemos traído un calendario y antes de empezar con el calendario de admisión de alumnos de infantil y primaria, quería comentaros, porque hay muchas familias que ya lo están preguntando, en el día de hoy salen las listas de admitidos de los alumnos que pasan de sexto curso de primaria a los institutos. Entonces, a lo largo del día se están publicando ya de hecho hay algún instituto que lo ha publicado, lo que son las listas de admisión. Esas listas de admisión son muy importantes porque a partir de mañana aquellos alumnos que le hayan dado una plaza en el Mendralejo pero que luego decidan irse a algún colegio fuera de la localidad, pues algún concertado o algún privado, pues necesitan utilizar primero esa documentación que se le atribuye al día de hoy, pues para a partir de ahí solicitar un IES en otro centro. Esa solicitud en otro centro se hace también a través de la plataforma de Rayuela. Ya sabéis que según el procedimiento, primero se tiene que solicitar una plaza en la propia demarcación, en la localidad, y luego si no la quieres optar a ella, pues a partir de mañana tienes opciones de cambiar de localidad, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Luego, en cuanto al calendario, bueno, pues el calendario es muy sencillo, del 19 al 28 sería pues lo que es la presentación de solicitudes de forma presencial en el centro, de forma telemática. El día 11 de junio se publicarían las listas provisionales y a partir de ahí pues ya veréis en todas las webs de los centros cuáles son los periodos de reclamación y lo que es un procedimiento normal. Las listas definitivas, que quizás sea ese el dato más importante, pues no van a aparecer este año hasta el 2 de julio, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a la normativa, el tema de puntuaciones, por si alguien al final, tengo aquí la normativa, por si alguno pues quería hacer alguna pregunta relativa a los puntos que se pueden optar en cada uno de los apartados del proceso de admisión.